Eh, Vamos a darle la palabra a Silvio, el presidente de la Cámara, que presente a Prem, que va a ser el orador de hoy. Y bueno, les volvemos a agradecer el haberse inscrito en los webinars de la Cámara y que estén presentes en el día de hoy. Silvio. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es nuestra cuarta webinar. Ya me siento un experto. Hoy hasta me fijé en cómo me daba la luz en la cara para que se vea. Vamos a ser prácticamente directores de cine después de esto. Bueno, la idea hoy, eh, esta nueva webinar de innovación y sustentabilidad, vamos a presentar primero a nuestro orador, que es experto en el tema. Un El poquito. licenciado Un poquito. es manager en innovación estratégica en Colibrí, cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de innovación, ambiente, desarrollo sustentable, nuevos modelos de negocio y educación. Trabajó en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, es maestrando en gestión de la innovación de UBA, licenciado en gestión ambiental y posgraduado en gestión energética. Bueno, la verdad que hemos dado con una persona con mucha experiencia en el tema, y esto de la innovación y la sustentabilidad, que es algo tan presente y que muchas veces nosotros como empresarios pensar en sustentabilidad a veces nos resulta como que es algo caro de hacer o que no podemos ser sustentables, pero toda empresa, todo emprendimiento puede ser sustentable, puede mejorar su impacto en el ambiente y por supuesto continuamente podemos estar innovando en el tema. Así que bueno, vamos a dejar a los que hablen los que saben. Antes quería informarles que siempre todas las webinars después se cuelgan en YouTube, cualquier cosa, o a través de nuestro Facebook pueden entrar y repasar lo dicho, porque queda toda grabada la webinar y pueden verla en otro momento cuando quieran. Nos dejamos de hablar y dejar el espacio para los que saben. Prem, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Silvio y Marta por la invitación y a toda la cámara. Para mí es un lujo tener el espacio para compartir y que podamos charlar un poquito. El espacio de la charla, si fuese una charla presencial, le estaría diciendo, estaríamos interactuando todo el tiempo. A veces el tema digital nos limita un poco, pero sepan que si alguien quiere en algún momento hacer una consulta, la puede hacer por el chat, o si hay algo que le está haciendo mucho ruido o que quiere compartir y siente esa efervescencia interna, puede sin ningún problema expresarse. Y la idea es después tener más o menos una presentación de media hora para después sí poder tener un espacio de preguntas, charlas, reflexiones. La idea es que sea un espacio que nos sirva a todos y a todas para poder salir con un poquito más de claridad respecto de esta temática que en este espacio de charla llamamos innovación y desarrollo sostenible o desarrollo sustentable o sustentabilidad, que son tres conceptos equivalentes. Así que si les parece, yo les voy compartiendo pantalla. Un segundo. Antes que... antes que nada, quería chequear, ¿todos me escuchan bien? Sí. Bárbaro. Bueno, y ahí me confirman si ven bien la pantalla. ¿Estamos bien? Perfecto, un lindo Bárbaro. pajarito. Un lindo colibrí, y no es casualidad, ya que en esta ocasión vengo a compartir un poco conocimiento sobre innovación y desarrollo sustentable.
como perfecto recién me presentaron, yo soy Prem Salzman, trabajo como manager de innovación estratégica en Colibrí. Vengo de tener bastante experiencia en lo que ha sido la gestión pública, trabajando específicamente en temáticas de innovación, desarrollo sustentable, educación, tanto en lo que ha sido a nivel nacional, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como director de innovación al desarrollo sostenible, o a nivel ciudad antes en lo que era el programa, lo que es el programa Escuelas Verdes o la Agencia de Protección Ambiental. Así que ahí en la presentación, que después van a tener a disposición, están mis datos de contacto para que puedan contar con la libertad absoluta para que podamos, que este sea un espacio para empezar la charla, pero podamos seguirla después en próximos encuentros. Bueno, como yo les dije, en la actualidad estoy trabajando en Colibrí y me parecía que era muy interesante como primera instancia contarles un poco de Colibrí, que es una organización recientemente nueva, todavía no cumplimos el primer año desde que iniciamos esta aventura, y como misión de Colibrí, nosotros nos definimos como una consultora en gestión estratégica. Y como misión es que diseñamos e implementamos estrategias ambientales de alto impacto adaptadas al modelo de negocio de cada organización. ¿Cuál es el mensaje de esto que para mí es muy importante transmitirles? Es que para nosotros tenemos la certeza de que no debería haber ninguna organización, sea una gran corporación, una pyme, un emprendimiento que esté queriendo trabajar con temáticas ambientales o de triple impacto, es decir, ambientales, sociales y económicas, y no tenga las herramientas o no sepa cómo hacerlo. Ahí es donde trabajamos nosotros para que siempre haya una respuesta adecuada a cada necesidad. Como les decía, nosotros trabajamos y tenemos base en Argentina, pero tenemos una presencia regional y hemos trabajado en Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Y con producto de esta experiencia nos fuimos dando cuenta que muchas veces son, o prácticamente siempre son las mismas organizaciones las que tienen la respuesta adecuada a esa problemática, y tal vez le está faltando ese equipo que le pueda permitir espejar esa situación y poder de alguna manera trabajar junto a ellos para encontrar la solución adecuada al desafío que se le presenta a nivel organizacional. Como servicios, nosotros estructuramos nuestros servicios en 8 servicios distintos, pero siempre estos apuntan a una visión integral, una visión holística que permita quizás, podemos decir, tomar un poco de este servicio, tomar un poco de este otro para consolidar una estrategia ambiental 360. Uno de los primeros servicios que hemos desarrollado y que tenemos mucha trayectoria es el concepto de estrategias de carbono. Es decir, poder traducir todos los distintos consumos de recursos de la organización en emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, huella de carbono, para poder tener esa información de base y después poder tomar decisiones en base a esa información, sea que luego queremos trabajar en esa huella, compensar esa huella, o incluso poder pensar en ser que una determinada huella pueda compensarla con, por ejemplo, plantaciones de árboles o otra estrategia que me permita a mí mitigar los efectos de mi organización. Después el segundo servicio es el de gestión de materiales, es decir, entender cómo se estructuran los flujos de materiales dentro de una organización para entender dónde hay ineficiencias y dónde podemos poner el ojo para hacer un uso más eficiente de los recursos que, lógicamente, reditúe en no solo mejoras en nuestra relación con el ambiente y la sociedad, sino también ahorros económicos, porque sabemos que vivimos en Argentina, que estamos en una situación compleja como país, entonces es muy importante la correlación de eficiencia igual ahorro. Otro trabajo que hacemos es el de compras sustentables. Trabajamos mucho con los equipos de adquisiciones para entender cuáles posibilidades existen para que las compras que realizamos en nuestras organizaciones puedan ser más sustentables. Para no extenderme mucho, luego
explico someramente lo que es análisis de ciclo de vida, es decir, entender desde la cuna hasta la tumba cuál es el impacto que tiene un producto que estamos fabricando para poder con esa información nuevamente tomar decisiones y podemos tomar alguna decisión que reduzca este impacto ambiental. Lo que es el concepto de Sustainable Guidelines o guías sustentables, cómo podemos nosotros, cuando tenemos información que queremos de repente transmitir a nuestras franquicias, sucursales, etcétera, y queremos que se implemente una buena práctica y una buena práctica a nivel, como que se traduzca esa buena práctica que nosotros como casa matriz estamos desarrollando, poder transmitirle de manera clara y de manera esquemática para que toda nuestra organización de manera integral pueda seguir un concepto alineado con el ambiente, y después conceptos como el de construcción sustentable y certificaciones, el de stakeholder engagement y cambio cultural. Trabajamos mucho con lo que es workshops vinculados a cómo hacer más circulares los modelos de negocio y las unidades de negocio de nuestras organizaciones, cómo podemos a nuestros colaboradores darles herramientas para promover esto que se conoce como intrapreneurship. Es como cómo fomentar el espíritu emprendedor dentro de la organización para que todo colaborador tenga las herramientas para también ser un emprendedor dentro de nuestra organización y darle lugar a esa chispa que muchas veces nos pasa de vemos a un colaborador o trabajamos con alguien que tiene mucha energía y no sabemos cómo potenciarlos o potenciarlas para que realmente se luzca y maximice su capacidad. Y el último servicio, que quizás ahora vamos a adentrarnos más en profundidad, el concepto de emprendimientos sustentables e innovación. Es decir, cómo nos vinculamos como organizaciones o incluso como emprendedores para incluir la sustentabilidad. Y entonces, cuando estamos hablando de un emprendimiento sustentable, estamos hablando por un lado de un emprendimiento que tiene un triple impacto ambiental, social y económico, pero además que tiene una gran capacidad para innovar, para generar soluciones en el corto plazo que tal vez nosotros como pymes o corporaciones nos cuesta mucho más encontrar. Entonces, trabajamos mucho para generar este encuentro entre emprendedores, pymes y corporaciones para que haya un trabajo colaborativo y los emprendimientos puedan encontrar soluciones en el corto plazo que están necesitando las pymes y las organizaciones en general. Para cerrar un poquito la etapa de presentación de Colibrí, les comento que nosotros ya hemos trabajado con más de 25 organizaciones privadas, distintos gobiernos, distintas instituciones académicas, y una novedad es que hemos sido admitidos en 3 marcos internacionales. Nos vinculamos con 5 organismos, pero particularmente con 3 marcos que me parece muy interesante mencionar, que es que somos parte de la iniciativa global de análisis de ciclo de vida, la iniciativa de One Planet Network, que es la que promueve el estilo de vida sustentable, y la Global Alliance for Building and Construction, que es aquel espacio, aquel marco de Naciones Unidas también, que promueve la construcción sustentable. Ahora, yo si estuviese frente a ustedes, y los invito y las invito a que piensen un poco, cuando vemos esta imagen, nos dicen algo está cambiando. Se nos vienen, sin dudas, un sinfín de reflexiones, un sinfín de ideas, y seguramente podríamos pensar antes de esta situación que estamos viviendo ahora, producto del COVID-19, una imagen más clara de qué era el mundo. Y ahora sentimos que estamos cambiando a gran velocidad, que hay procesos que no tenemos la certeza cómo se van a desenvolver, pero acá, más allá de esa temática en cuestión, quería invitarlos e invitarlas a que pensemos cómo esto del cambio es algo que estamos todo el tiempo generándolo y estamos conviviendo con esta incertidumbre. Un ejemplo que me pareció muy bueno y que siempre compartimos, que nos parece muy interesante, es este ejemplo de la revista Life que hablaba sobre las bondades de la vida desechable. Olvídate de lavar, ya esto es pasado. Los objetos que vuelan por el aire en esta imagen tardarían 40 horas en limpiarse, entonces ya nos olvidamos de eso. Y era una tendencia que en su momento era innovadora.
y otras situaciones que nos van pasando y que empiezan a ser parte de nuestra agenda del día a día y tal vez hace 5 años no estaban tan presentes, como cuando hablaban de cambio climático y pensábamos en las generaciones futuras y pensábamos bueno, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y de repente nos llegan las noticias, por ejemplo, de Australia, que Sydney sufrió costos económicos de alrededor de 50.000 millones, 50.000 millones de dólares, perdón, solamente por el humo de los incendios. Entonces ya se empieza a hablar en otro tenor del cambio climático y como un tema que ya nos encuentra. Y cómo esto pasamos de 1955, promoviendo los plásticos de un solo uso y hablando de las bondades, a de repente encontrarnos que en todo el mundo se están generando reacciones regulatorias a la problemática del plástico. Entonces Francia se transforma en el primer país en prohibir los platos de plástico, o por ejemplo China, que prohíbe todos los plásticos de un solo uso. Ustedes saben lo que son plásticos de un solo uso, son esos plásticos que, justamente como dice su nombre, lo usamos y lo desechamos, y muchas veces tiene otro uso, como tal vez los platos descartables, pero de alguna manera el mensaje es, lo usás para tirarlo y te ahorrás lavarlo. Bueno, todo esto, así como había tendencias que se estaban instalando, también hay tendencias que van hacia cambiar un poco la relación que nosotros tenemos con el entorno, con nuestro medio, para promover el desarrollo sustentable. Ahora, yo les decía un poco, algo está cambiando, y esta imagen y este concepto que quizás viene más desde lo que se llama revolución industrial 4.0, que es esta revolución que tiende hacia acelerar el flujo de la información, tiende a la digitalización, tiende a que haya tanta información que es imposible sintetizarla y que nos obliga a convivir con un escenario que lo podemos llamar como un escenario VUCA, que en español sería VICA, que es un escenario volátil, es decir, todo es muy ágil, todo va a gran velocidad, es incierto porque realmente no tenemos muy claro hacia dónde estamos yendo, es complejo porque muchas veces esos caminos se cruzan, y es una gran cantidad de información que nos encontramos, y es ambiguo porque a veces encontramos una fuente de información que nos dice blanco y una fuente de información que nos dice negro. Entonces, lo que nos obliga a nosotros es a convivir con este escenario volátil, incierto, complejo y ambiguo que nos hace tener que adaptarnos a este contexto. Entonces, en este contexto, la innovación y el poder ser ágiles y el poder, si vamos a desarrollar una iniciativa, ponerla en el mercado rápido para, si vamos a fracasar con el menor costo, y si vamos a tener éxito, poder también tener una retroalimentación que nos permita iterar y continuamente apuntar y apuntalar a la mejora continua. Es fundamental poner nuestra innovación al servicio. Y acá traje algunas definiciones sobre qué era la innovación. Y a mí me pareció interesante pensar esto, que la innovación es la comercialización de la creatividad, dice. Es decir, la aplicamos la creatividad y la comercializamos. Esto desde un punto de vista más de marketing, de comercio, ¿no? Otra definición que encontré, que es un poco más extensa, es la que dice que la innovación es la creación, desarrollo e implementación de un nuevo producto, proceso o servicio con el objetivo de mejorar la eficiencia, efectividad o diferencial significativo, es decir, agregar valor. Entonces, es muy importante que algunos conceptos que siempre en casi toda definición de innovación vamos a encontrar es la aplicación de la creatividad, puede ser en procesos, productos o servicios, y agregar valor. Es decir, que estamos aplicando la innovación para generar una mejora. Y ahí les pregunto a ustedes, y no sé si tienen el micrófono posible de abrirlo, pero si a alguien se le ocurre algo más, es decir, nosotros en nuestro día a día, además de estas definiciones, ¿somos innovadores? ¿Nos consideramos innovadoras? ¿Cómo nos percibimos con respecto a la innovación?
Si alguien quiere también puede dejar alguna definición en el chat, puede, está el espacio abierto. Y les avisamos a todos que si quieren hacer alguna pregunta o decir algo, pueden desmutearse directamente cada uno. No hace falta que le pidan, lo pueden hacer y pueden participar. Perfecto. Bueno, está la invitación. Si alguien quiere ir haciendo algún aporte, es súper bienvenido. Y en ese sentido, algo que para mí, cuando yo digo algo más, es un poco vinculado al para qué de la innovación, ¿no? Es decir, para qué estoy innovando y para qué estoy buscando reinventarme, poner nuestros... me dice acá Florencia que no es tan creativa, innovarse es reinventarse cada día, siempre busco innovar, nunca me aburro, y por ese lado va el espíritu, ¿no? Poner también, no solo ponernos en el producto, en el servicio, en toda esa definición compleja, sino también ver cómo vamos innovando y reinventándonos día a día para poner todo nuestro talento al servicio. Y yo les decía, ¿innovación para qué? ¿O al servicio de qué? Y ahí es donde al menos un concepto que para mí es fundamental y es una guía en mi vida y en cada vez más somos las personas que nos vamos encontrando en este concepto o siendo parte y trabajando para promover el desarrollo sustentable, que es este concepto de sustentabilidad o triple impacto. Cuando encontramos un espacio donde el impacto social, el impacto económico y el impacto ambiental se encuentran y pensamos un modelo de desarrollo donde estemos trabajando todos en pos de generar desarrollo económico, pero en paralelo trabajar en lo que es el bienestar social y la preservación del ambiente. No sé si conocen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hoy es un marco que nos encuentra a nivel mundial, tanto a las personas, las organizaciones privadas, del sector público y las organizaciones internacionales, además de las organizaciones de la sociedad civil, en lo que es trabajando en equipo para alcanzar los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son objetivos que se buscan alcanzar a nivel mundial para el año 2030 y que, como vemos, incluye al sector público, privado y de las organizaciones de la sociedad civil y también a los distintos ejes de los que hablamos. Vamos a ver algunos que tal vez los asociamos más con el eje social, otros con el eje económico y otros con el eje ambiental. Pero la realidad es que si pensamos en los ODS, si se cumple uno y no se cumple el otro, y los ODS en sí serían difíciles de cumplir y además hay una correlación, es decir, que es muy difícil, por ejemplo, pensar en el fin de la pobreza si tenemos hambre, o es muy difícil pensar en una industria, innovación e infraestructura sostenible, o en el ODS 12, que es consumo y producción sostenible, si no pensamos en una matriz energética limpia. Entonces vemos cómo todo está relacionado. Y dentro de los ODS, quería, como les comentaba recién, hacer un pequeño énfasis en el ODS 12, en donde nosotros como representantes del sector privado tenemos un gran trabajo y una gran oportunidad de vincularnos con los consumidores de una manera eficiente y eficaz, porque como ven, es como un símbolo del infinito, de la circularidad, pero también es un símbolo de la correlación de cómo los que producimos estamos correlacionados con los que consumimos. Entonces, de alguna manera, los consumidores traccionan a los productores, pero también los productores ofrecen productos de valor a los consumidores. Entonces, en ese sentido, hay una correlación y son de alguna manera dos caras de la misma moneda. Entonces, siguiendo esta historia, les iba a decir que les estoy contando, pero es esta serie de reflexiones y el espacio acá de valor que estamos teniendo, les contaba que hoy en día les quería compartir estos casos de emprendimientos sustentables o de triple impacto que se están desarrollando en Argentina. Es decir, ya no estamos pensando en
cuándo va a haber soluciones a las problemáticas ambientales, etcétera, sino que ya hay emprendimientos en todo el país, porque les puedo confirmar, porque estuve viajando y estuvimos viajando largo y tendido por todo el país, que en donde hay un desafío ambiental, una problemática social, siempre va a haber una persona que está queriendo dar una solución a ello. Después vamos a definir un poco más qué es un emprendimiento sustentable, pero acá lo más importante es que nos quedemos que es posible desarrollar empresas y ser exitosos y exitosas integrando el concepto de innovación y sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, les dejo otra pregunta, también para que quien quiera pueda ir contestando en el chat, la cual es, como yo dije, la innovación es clave para promover el desarrollo sustentable. Es decir, si pensamos en cómo vamos a alcanzar esos objetivos para el 2030, sin duda nos obliga a todos como sociedad a ser innovadores, a romper lo que se llama el business as usual, que es el negocio como siempre, esa línea que permanece inalterada y parece que siempre va a ser que si hablamos de desarrollo, hablemos de más impacto ambiental, de más exclusión social, más inequidad, y entonces para alcanzar o para promover el desarrollo sostenible o sustentable es fundamental la innovación. Ahora, la pregunta es, ¿el desarrollo sustentable le da un para qué a la innovación? Fue un tema que pensé mucho y muchas veces hablamos de la innovación y hablamos como que nos viene a la cabeza esa innovación de punta del nuevo celular, el nuevo televisor, el auto último modelo, etc. Pero cuando hablamos de esa innovación, quizás nos está faltando el para qué, ¿no? Cuando pensamos en lo ambiental, lo social, lo económico. Entonces, yo creo que hay un concepto interesante que es esta pregunta, que yo les puedo dar mi respuesta, que es, efectivamente, para mí el desarrollo sustentable le da un propósito a la innovación. Entonces, ponernos en una energía y en una posición absolutamente innovadora, pero aplicando estas innovaciones para un mejor presente y un mejor futuro. Entonces encontramos que hago innovación energética, nos cuenta Juan Manuel, y Claudio nos dice, sin dudas, alineado, así que buenísimo, súper bienvenido el aporte. Bueno. Ahora tenía ganas de compartirles algunos casos y algunos conceptos para que cuando escuchemos de un desarrollo, de un emprendimiento sustentable, empecemos a pensar que hay distintas líneas de emprendedores sustentables. Ya dijimos que en todo el país hay emprendedores sustentables, pero, por ejemplo, hay algunos emprendedores cuya principal innovación está en el foco del desarrollo tecnológico, no tanto en las personas. Entonces, por ejemplo, Simacon, no sé si lo conocen, es un emprendimiento de Montecarlo, Misiones, que encontró que en Montecarlo había una gran cantidad de residuos forestales que no se aprovechaban. Estos residuos tienen un impacto en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, que aceleran el proceso de cambio climático, y él dijo, ¿qué puedo hacer con esto? Y por otro lado, él sabía que había una forma, Darío es el emprendedor, que había una forma de construir más eficiente, y dijo, ¿qué pasa si en vez de telgopor, que es un derivado de petróleo, lo reemplazo por acerrín? Entonces hizo un proceso de mineralización de la madera, entonces donde antes había un producto petroquímico, ahora está habiendo un producto renovable que, además de usar un producto renovable, evita la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, él encontró que es muy cerca de donde él estaba y de su realidad había una problemática y había una solución productiva innovadora a ese desafío. Pero no solo es Darío, por ejemplo, Luciano de Córdoba fabricó Ecodrip, porque
había un tema muy importante en lo que era el uso eficiente del agua, entonces creó un dispositivo que le da información al productor agropecuario sobre cuándo es necesario regar las plantaciones en general, porque había un gran problema con la falta de riego, pero también con un sobreriego. Entonces, y otro caso, por ejemplo, es el de Aglix de Formosa, que encontraba que había una gran cantidad de vegetales que estaban bien y estaban como aptos para su consumo, pero eran feos, eran ugly en inglés, como dicen. Entonces encontraron que había un canal de venta que quizás tal vez no para el consumidor directo, pero si conectaba al productor de frutas y verduras con, por ejemplo, productores de dulces, tal vez lo estético no era tan relevante. Entonces así evitan que se tire una gran cantidad de alimentos cuando sabemos que de la importancia de evitar el desperdicio y hacer un uso eficiente de los sistemas alimenticios. Entonces, ya tuvimos un caso de Misiones, otro de Córdoba y otro de Formosa. Y ahora tenemos un caso de La Plata, en donde acá vamos a cambiar un poco el foco de la innovación. Acá la innovación tal vez no es tanto en el producto, en el sentido que veíamos antes, que estábamos hablando de sistemas constructivos, de apps, de sensores, sino que acá Lean y Pupi ellos trabajaban en el penal de Olmos, en La Plata, y por otro lado eran diseñadores industriales y diseñadores de moda, y veían que había gran cantidad de descarte. Por ejemplo, cuando iban a un evento había banners que se tiraban a la basura, y empezaron a trabajar junto a personas privadas de su libertad en fabricar productos de diseño y de moda de alto valor agregado, en donde realmente se ve la estética de ellos en la calidad del producto. Y lo más interesante de esto es que, además de cómo se fabrica el producto, es que como parte de su proceso productivo le da herramientas de empleabilidad que luego le permite a la persona que hoy está privada de su libertad, cuando salga del penal, poder tener una herramienta para poder desarrollar su propio emprendimiento productivo. Y de hecho ya hay dos personas que estaban privadas de su libertad que hoy en día están trabajando fuera del penal de Olmos con Juaga. Otro caso es el de Cultivarte. Cultivarte es de la ciudad de Buenos Aires, y ellos tienen un modelo muy interesante en el sentido de que veían que era necesario dar herramientas para que las personas que quieran tener su propia huerta, por un lado en su balcón, pero por otro lado puedan compostar los residuos. No sé si conocen el concepto de compostaje, pero es aquel que nos permite evitar tirar todos los residuos orgánicos a la basura, y al contrario poder transformarlos mediante una compostera en tierra fértil, que es justamente nutrición pura para nuestras plantas. Entonces, ellos ofrecen el servicio de composteras de plástico recicladas, es decir, composteras de madera plástica, como ven abajo a la derecha, y también el servicio de huertas para que cualquier persona que quiera producir sus vegetales o frutales en su casa o de balcón, tenga las herramientas para hacerlo, y complementariamente trabajan con personas privadas de su libertad para poder fabricar gran parte de las composteras y huertas. Y esto entonces nos muestra cómo también hay una innovación en donde la centramos, si se quiere, en el aspecto social, no solo en la innovación tecnológica como tal. Ahora, a mí me parece muy interesante compartirles un poco el camino que hace un emprendimiento. No me quiero pasar con el tiempo porque a mí me gusta hablar y me voy con las historias y todo eso, pero estamos bastante bien de tiempo. Les iba a contar un poco un trabajito que hicimos cuando yo trabajaba en el Ministerio de Ambiente de la Nación, que es un manual de métricas e indicadores para emprendimientos sustentables, que ya después de la presentación van a tener el link para cualquier persona que quiera acceder al mismo, y le cuenta un poco los 5 estadios que cualquier emprendimiento debería atravesar
Y sabemos que en Argentina hay grandes dificultades para algunos de los mismos, pero es muy importante al menos saber que este camino existe. Cualquier emprendimiento, como dijimos en el caso de Garriga, en donde veía una situación, veía una problemática, se basa en un contexto. El contexto hoy podemos pensar en desarrollo sostenible, cambio climático, también las problemáticas que tenemos y también un auge de las nuevas economías. A veces vamos a escuchar de, por ejemplo, economía circular, donde nosotros desde Colibrí trabajamos mucho lo que es modelo de negocios circulares y articulamos mucho con Circulab, que es un marco de trabajo de Francia, que realmente son pioneros en la temática. Concepto de economía verde, concepto de economía azul, de bien común, son distintos marcos que siempre van a estar apuntando a lo mismo. Cómo somos más eficientes para desarrollarnos de manera productiva, pero de manera más armónica con el entorno. Una vez que tenemos esa idea proyecto, tenemos que planificarla. Entonces vamos a trabajar con la misión, la visión, los objetivos de impacto, y la teoría de cambio es una metodología que les recomiendo les recomiendo mucho para entender cuáles impactos queremos alcanzar y cómo generamos una estrategia para llegar a los mismos. Luego que tenemos esta planificación, tenemos la estrategia sobre cómo alcanzar el impacto ambiental e impacto social, desde lo que son las emisiones, la gestión de residuos, la gestión del agua, la gestión de la energía, y también cómo nos vinculamos desde el aspecto social de manera sustentable, digamos, con los proveedores, con nuestros propios colaboradores en cuanto a las prácticas laborales, la comunidad en general, que nos linda como industria, pero también con los clientes. Luego tenemos que medirlo, porque como dice abajo, es tan importante tener impacto como medirlo y comunicarlo. Entonces, vamos a medirlo y hay metodologías que existen a nivel internacional y a nivel nacional que nos permiten medir de manera efectiva nuestro impacto. Y luego, en Argentina yo sé que algunos pensarán qué difícil esto que nos dice, pero acceder a inversión de impacto. Cada vez más es el porcentaje de fondos disponibles para que si vos integrás el impacto ambiental y social, tengas más posibilidades para acceder a fondos. A nivel global es exponencial la cantidad de fondos que están creciendo por sobre los fondos tradicionales, y a nivel Argentina estamos trabajando para que cada vez haya más oferta de fondos de impacto. Entonces, para mí era muy importante transmitirles que algunas cosas son sustentables, pero otras cosas ustedes no sé si conocen el concepto de greenwashing, ¿no? Como que yo digo, soy re sustentable, pero en verdad no es tan sustentable lo que ofrezco. Entonces, hay algunos conceptos que es muy, muy importante cuando estamos hablando de empresas sustentables. Primero es que buscan generar valor económico. Una empresa sustentable quizás surge de lo que es la concepción tradicional de una empresa. Si hiciésemos una fórmula, es empresa tradicional más organización de la sociedad civil igual empresa sustentable. Es decir, algunas cualidades y valores de la ONG, pero realmente algunos valores también de la empresa tradicional. Entonces, generar valor económico es un driver y es un objetivo que lo tenemos como organización, pero no a costa de impactar negativamente en el ambiente o la sociedad. Entonces, también tenemos que establecer metas claras y medibles sobre qué valor queremos generar, tanto ambiental, social y económico. Entonces también vamos a tener un aporte de valor a lo ambiental y lo social positivo de manera intencional. Es decir, yo voy a trabajar para generar este impacto y después lo mido, le hago un seguimiento, etcétera, pero es intencional lo que quiero generar. Ahora yo me pregunto, che, yo estoy trabajando hace 10 años y la verdad que nunca dije intencionalmente quiero generar esto. ¿Ya estoy afuera? No, para nada. Siempre está la posibilidad de integrar los aspectos ambientales y sociales y posicionarnos desde este lugar sin ninguna duda. También es importante medir y reportar el impacto ambiental. Y como sabemos que cualquier actividad humana e industrial, por ejemplo, tiene impactos negativos en el ambiente, mitigarlos dentro de sus procesos productivos y ciclo de vida de los procesos o servicios que generamos. Y acá les vengo a presentar dos casos increíbles también, que son el caso de Growpack, por ejemplo, que está fabricando
todo lo que sabemos que vieron bandejitas descartables, pero que para hacer bandejitas biodegradables a partir del residuo de la chala de maíz. Y Qualia, que es de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, fabrica anteojos de plástico reciclado, anteojos de sol de plástico reciclado, y por cada anteojo que compra, planta árboles. Entonces también tenemos un producto que antes era un residuo, para nuevamente reinsertarlo en el ciclo productivo, y además tenemos un impacto positivo producto de nuestro consumo. Y los impactos de una empresa sustentable los vamos a encontrar en distintos ejes. Por un lado, si nosotros empezamos a integrar conceptos ambientales y sociales a través de las distintas estrategias que fuimos charlando en el transcurso de la charla, vamos a encontrar que vamos a fortalecer un vínculo con los colaboradores de la organización. Vamos a ver que cada vez son más los colaboradores que por nuestro propósito quiere que nos vaya bien. Después, en la cadena de valor y producción, obviamente, con la relación con el ambiente, materia prima que utilizamos, los proveedores, los colaboradores de los proveedores, y también, como dijimos, en nuestras compras decidimos mucho de qué manera estamos consumiendo como empresas. Después hacia el consumidor, clientes y la población destinataria por el tipo de producto y servicio que ofrecemos, y también hacia la comunidad en general, porque estamos generando empleo e impactando positivamente a comunidades vulnerables si tenemos una estrategia de integración social, de impacto social dentro de nuestro negocio. No quería dejar de compartirles 3 herramientas que tuve la suerte de trabajar activamente, que van a encontrar en el link de abajo, el link para poder descargárselas, que son 3 herramientas. Una que dice cómo se mide y se comunica el impacto, ese manual de métricas e indicadores para emprendimientos sustentables. La segunda va más al foco de la comunidad, tal vez apunta un poquito más a municipios y otras organizaciones, como puede ser universidades o hasta ONGs, que quieren como potenciar un poco el ecosistema de emprendedores sustentables en su localidad, y es una guía paso a paso sobre cómo podemos generar comunidades, cómo podemos generar y potenciar ecosistemas. Y también les recomiendo que si no son de un municipio, una ONG o una universidad, le peguen una leída, porque también creo que hay muchas estrategias sobre cómo generar engagement, digamos, como fortaleza y vinculación con los colaboradores de nuestras organizaciones. Y por último, el catálogo de emprendimientos sustentables, que están varios de los ejemplos de los que fuimos compartiendo hoy, y hay casos de emprendimientos sustentables de todas las provincias del país prácticamente, de 19 provincias hay. Así que de mi lado les súper agradezco la escucha activa, y si quieren, generamos un espacio para consultas, para reflexiones, para que realmente sea un espacio de valor que nos permita potenciarnos a todos y a todas. Gracias. Bueno, Prem, la verdad que muy claro y súper interesante la charla. La verdad que dispara muchas cosas. Está queriendo la gente, está pidiendo la presentación, que sí, la vamos a tener en las redes de la Cámara y pueden contactarse con la Cámara y se las hacemos llegar. Lo mismo que va a estar, el webinar va a estar en el canal de YouTube de la Cámara, así que lo van a tener. Y ahí hay algunas preguntas, Prem, fíjate si las querés contestar vos directamente. Perfecto. En relación a la presentación, sepan que gran parte del trabajo que hacemos desde Colibrí persigue el generar como todo el marco para que realmente cualquier organización que quiera ser sustentable lo pueda hacer, por lo cual el concepto de open source o fuente abierta es importantísimo para nosotros. Entonces la presentación, como dijeron recién, va a estar a disposición, así que eso sin dudas. Después la pregunta es, ¿todas las empresas pueden ser sustentables? La respuesta es sin dudas que sí. Es decir, siempre vamos a tener impacto ambiental potencialmente negativo o quizás producto de
de nuestro desarrollo productivo puede también tener un impacto negativo en la sociedad, pero nosotros como empresas es importante que trabajemos para poder integrar gradualmente cada vez más el impacto ambiental y social positivo, siempre dejando muy en claro que nunca estos son opositores del desarrollo económico, sino que el concepto de desarrollo sustentable y sustentabilidad es cómo nos desarrollamos para generar rédito económico, pero también poder generar impacto ambiental y social positivo, o si generamos impacto negativo, poder justamente compensarlo. Pregunta de Claudio, ¿la OPS debe controlar este tema? No sé específicamente qué tema de todos los que estuve hablando, pero hay un trabajo que, bueno, es muy importante a nivel gobierno que gran parte de las políticas que se han ido desarrollando realmente se continúen. Sabemos que a nivel argentino es un desafío que las políticas de gobierno se transformen en políticas de Estado. Entonces yo sí tengo la certeza de que en el apoyo de el camino hacia empresas a empresas sustentables es fundamental el apoyo del Estado, y es fundamental también que haya un guiño por parte del Estado para que también realmente nos sintamos apoyados en este camino. En ese sentido, hay una necesidad muy fuerte también de generar un marco normativo en donde, si nosotros estamos trabajando activamente en generar impacto ambiental y social, podamos tener una figura legal que nos reconozca como tal, que es este concepto de ley de la sociedad BIC, que es la sociedad de beneficio e interés colectivo. Entonces es muy, muy importante ese concepto, pero bueno, son caminos que otros países ya han implementado y nosotros estamos un poquito atrasados, pero no significa que no sea muy importante que estemos trabajando y dentro de nuestras posibilidades, entendiendo la realidad de cada organización y comprendiendo también la complejidad que cada organización tiene, puede hacer dentro de sus posibilidades lo mejor para integrar el impacto ambiental y social. Ahí tenés una pregunta. Dice, ¿cómo poder recibir orientación para iniciar el camino de empresa de triple impacto? Perfecto. Silvio, vos tenés una hija que la tiene muy, muy clara en esa temática. Tuvimos la suerte de trabajar muchos años con Anto. Pero yo creo que hay una información de calidad ya por de pronto a disposición, y hoy en día está habiendo muchos webinars, pero más allá de eso, si alguien tiene ganas de que podamos trabajar juntos para integrar aspectos ambientales y sociales, como lo dije al principio, desde Colibrí estamos súper abiertos para trabajar mancomunadamente en pos de generar estrategias que les permita potenciarse a las organizaciones justamente de la mano del impacto ambiental y social. Ahí tenés una pregunta de Cristian primero. Cristian, estoy empezando un proyecto de inspección industrial innovador y no logro encontrar la vuelta en la pata social. ¿Podremos charlar en algún momento? Por supuesto, Cristian, a disposición. Están todos mis datos, así que charlamos, y si no soy yo la persona adecuada, sabe que va a estar el compromiso para poder vincularte con la persona adecuada. De Daniel Z, estaría bueno que todos estos conceptos comenzaran a transmitirse en los colegios para los jóvenes ya comiencen un emprendimiento teniendo en cuenta el ambiente tal cual. Creo que el rol de los jóvenes en la que es educación formal y de los que no somos tan jóvenes, que no somos tan jóvenes en la educación no formal, es fundamental, y es fundamental también que sepamos que así como los chicos y las chicas integran rápidamente el concepto de cuidado ambiental, es muy importante que nosotros adultos no descansemos en los chicos, sino sepamos que dentro de nuestras posibilidades podemos generar hábitos para ser consumidores y ciudadanos conscientes que impactan positivamente en el ambiente. Lorena, bueno, muchas gracias, Lorena, y muchas gracias a todos los que me agradecen. Gracias a ustedes por la escucha. La verdad que impresionante, muy claro, con la verdad que unos conceptos fundamentales, y gracias también por guiarnos en el material, en el último material que pusiste, porque hay varios que veo que están entrando, yo ya también entré, es lo primero que uno hace y la verdad que se queda uno con...
picando con el tema de poder transformarse, ¿no? Una Totalmente. pregunta más, Prem. Sí, Como yo decía al principio, muchas veces hay como un preconcepto de que tratar de hacer una empresa sustentable es invertir mucho dinero. Y yo creo que muchas veces es todo lo contrario, que muchas veces la sustentabilidad nos lleva al ahorro, nada más que pensar en ahorrar energía, por ejemplo. Entonces, pero aparte de eso, el Estado tiene algunos elementos de promoción o de apoyo a la búsqueda de la sustentabilidad. Hay algunas líneas, bueno, en este momento es casi utópico claro. decirlo. Me Ha respondiste. habido, por lo menos, o se puede pensar que va a haber este tipo de apoyo a las empresas. Yo creo que sí, o sea, nosotros con el trabajo ahí con Anto hemos trabajado muchísimo en Proesus, que era es el programa nacional de emprendedores sustentables a nivel nacional, que era un guiño muy importante para que el Estado reconozca la importancia de estas iniciativas, emprendimientos, empresas sustentables. Este, y me río porque estoy viendo a mi hermanita ahí, que se conectó a la conversación. Este, Así que esperamos, o sea, por de pronto es la ratificación de que este programa va a continuar, es decir, que es muy interesante el haber logrado que una política que inició en una gestión pueda continuar en otra gestión, es realmente a nivel personal y a nivel como país súper importante, pero sepan que también no solo pensar en el Estado, sino que también cada vez hay también iniciativas privadas en donde de repente aparecen oportunidades, convocatorias que permitan que nos dé la posibilidad también de ser más sustentables como organizaciones y que están buscando por ejemplo, emprendimientos para encontrar soluciones a desafíos organizacionales que tienen. Así que yo creo que es un tema que cada vez va a estar más en auge y es muy importante comprendiendo la complejidad de la situación actual con el COVID-19, la urgencia no tape lo importante que también es el cómo nos estamos desarrollando para no salvarnos en el corto plazo, pero en el mediano plazo temáticas como el cambio climático nos puedan generar mayores perjuicios. Gracias, Prem. De nada, Silvio. Bueno, muy bien. No sé, Leo, creo que... No, estoy viendo si había alguna otra pregunta más. No, la mayoría, todos agradeciendo, la verdad que sí. Te agradecemos, Prem, porque la verdad que digo, creo que todos nos quedamos con eso, con ese bichito ahora picando, de tratar de buscarle la vuelta y tratar de encontrar algo. Y lo que decís vos también, ¿no? Desde cada uno desde su lugar, desde el separar residuos o lo que sea, todo suma, todo ayuda y desde su pequeño lugar también, empezar por lo menos por ahí. Totalmente. Después empecemos a reformular todas las empresas, pero primero, si no empezamos por casa, estamos perdidos. Totalmente. Así que bueno, nada, en nuestro lado agradecerles y queda todos los datos de contacto en la presentación. Que si alguien está con muchas ganas de escribir, pues escriba hola@colibri.k.la y también la seguimos por esa vía. Bueno, Perfecto. bien. Gracias. Gracias, Prem, la verdad que muy claro. Yo quería invitarlos a todos los que escuchamos esta charla. El jueves que viene, a la misma hora, a las 4 de la tarde, tenemos otra webinar que está apuntando más hacia el área energética y estoy tratando de buscar el título, pero no lo encuentro. Que es generación distribuida de energía solar aplicada a industrias, comercios y hogares, que también tiene que ver mucho con esto de la innovación y del desarrollo sustentable, sobre todo en esto de usar energía solar, energía eólica, que nos permite achicar también los costos, porque por eso hoy decía que esto de la sustentabilidad también nos permite, además de innovar, mejorar nuestros costos. Así que quedan invitados a las 16 horas el
jueves que viene. Bueno, gracias a todos y bueno, a seguir para adelante. Muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa que necesiten, se conectan con la cámara. Gracias. Hasta luego.